Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En este video veremos algunas propiedades importantes de sucesiones convergentes que nos permitirán calcular límites de una manera más eficiente. Veamos. Entonces vamos a comenzar con una definición. Esta es la definición de lo que se conoce por una sucesión nula, y diremos que una sucesión es nula si la sucesión converge a cero. ¿Ya? Es simplemente una definición para después definir una regla que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la sucesión Sn igual a 1 dividido en n, dado que el n es grande, 1 partido por n debería converger a cero, así que esta sucesión que está acá es nula. La sucesión seno de n dividido en n ocurre que siempre está entre menos 1 partido por n y 1 partido por n, y dado que estos términos que están acá debería ir convergiendo a cero, así que también es nula. ¿Ya? Ese es el primer ingrediente para una propiedad importante que veremos. La segunda definición que veremos es lo que corresponde a sucesión acotada, y en realidad diremos que una sucesión es acotada si sus valores se mantienen dentro de un cierto rango en el eje real. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Diciendo que existe una constante m, tal que la sucesión queda, siempre su módulo es menor o igual que m. Entonces eso lo que uno está diciendo es que si yo voy y trato de dibujar la sucesión, y mi sucesión va a ser acotada, lo que yo siempre voy a poder encontrar, no importa que la sucesión haga cosas extrañas, pero lo que yo siempre voy a decir, si la sucesión es acotada, voy a ser capaz de encontrar una constante m, de tal manera que toda la sucesión queda en la franja menos mm. Es decir, está acotada a una franja de de un cierto tamaño. ¿Ya? Ya, la sucesión 1 partido por n, uno sabe que siempre, de hecho, el módulo de ese n es 1 partido por n, y eso siempre es menor que 1, así que esa sucesión que está ahí es acotada. De igual manera, la sucesión seno de n dividido en n también es acotada, porque siempre también toma valores entre menos 1 y 1, así estando acotada. Y la sucesión seno de n factorial, fíjense que aparece este término factorial, pero da lo mismo, porque el seno de n factorial siempre está entre 1 y 1, porque el seno siempre toma valores entre menos 1 y 1. Así que esa sucesión también es acotada, independiente de lo que ocurra dentro. ¿Ya? Ya. ¿Por qué nos va a interesar esta propiedad de ser de una sucesión acotada? Lo que va a ocurrir es que estas sucesiones acotadas se comportan en el infinito más o menos como una constante cuando ya la multiplico por una sucesión nula. Entonces vamos a tener esta propiedad importante que dice que si una sucesión es nula y la otra es acotada, entonces su producto es nulo. Y esto nos da una regla para calcular límites de varias sucesiones. Si yo puedo reconocer que una es acotada y el otro término tiende a cero, inmediatamente tengo que su producto tiende a cero. Entonces vamos a ver ejemplos de esta regla. Lo primero es notar que en el primer ejemplo, que la sucesión 1 partido por n es nula. Esta sucesión 1 partido por n, vamos a desarrollar acá, es nula, y la sucesión arcotangente de n factorial dividido en n a la n da lo mismo. Arcotangente es la inversa de tangente, y arcotangente siempre toma valores entre menos pi medio y pi medio. Así que esto es una sucesión acotada. Y por la propiedad, nula por acotada me dice que es nula, así que este límite vale 0. ¿Ya? Ya, esto es una proposición importante porque nos va a permitir calcular varios límites, y yo lo único que tengo es identificar la sucesión nula y la acotada. Obviamente no todas las sucesiones van a cumplir esta regla cuando yo calcule límites, pero una gran mayoría lo hace.
Ya, después, esto es el límite de 1 partido por raíz de n por arco tangente de n cuadrado más 1. Y lo que yo tengo que darme cuenta es que 1 dividido en la raíz de n es una sucesión nula, converge a 0. Ya, eso es relativamente sencillo de ver. Y al cotangente, a pesar de que este término n cuadrado más 1 puede, digamos, ser muy grande, la verdad es que es irrelevante porque al cotangente es acotada. Así que esta sería acotada y por lo tanto el segundo límite sería igual a 0. Vamos a hacer una pequeña división de pizarra. Así que el límite vale 0. ¿Ya? El tercero es el límite de 3 dividido en raíz de n por coseno de un término que asusta un montón. N a la n dividido en n factorial se ve algo que tiene un comportamiento bastante errático. O al menos a mí, a simple impresión, cuesta entender qué es lo que está ocurriendo, pero la verdad es que no importa, porque el coseno siempre está entre menos 1 y 1. Así que esta sucesión, la sucesión coseno de n a la n dividido en n factorial, es acotada. Y el término 3 dividido en raíz de n es nula, es fácil ver, así que el límite vale 0. ¿Ya? Ya, esta es una regla bastante útil que nosotros vamos a utilizar. Ya, ahora vamos a ver otra propiedad, y esta propiedad nos va a permitir, a partir de algunos límites conocidos, poder calcular más límites. Entonces, esta regla es lo que se conoce como el álgebra de límites, que me dice que si yo tengo dos sucesiones, U sub n y B sub n, donde U sub n converge a U y B sub n converge a B, entonces la suma, el límite de una suma, es la suma de los límites. Es decir, en esta primera propiedad lo que estamos diciendo es límite de U sub n más B sub n es el límite de U sub n más el límite de B sub n. De igual manera, la misma regla se cumple para la suma, o sea, esa ya es la misma, la resta, el producto, y también se cumple para la división, siempre y cuando los términos de la sucesión B sub n, que aparece ahí en el denominador, eh, sean no nulos y además el límite sea no nulo. ¿Ya? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si yo conozco los límites, dos límites, lo que puedo hacer es puedo sumar, restarlo, multiplicar o dividir. Bueno, dividir siempre y cuando divida por algo distinto de cero y que sea de límite distinto de cero. Y así puedo calcular más límites sin necesidad de recurrir, digamos, a la definición. Ya, una nota importante. La nota importante es que dice que si U sub n converge a U y B sub n converge a B, entonces el límite de U sub n, voy a escribirlo solamente con la suma, pero es válido para la resta, el producto o la división. ¿Ya? Ya. Esto es justamente la proposición que acabo de escribir. Pero lo que quiero hacer notar en este caso es que si los límites existen, es decir, aquí yo estoy escribiendo límite de U sub n vale U y límite de B sub n vale B, entonces, y es solamente un entonces, se puede escribir el límite de la suma como la suma de los límites. La proposición al revés no necesariamente es cierta. Por ejemplo, imagínense que yo voy y escribo 0, siempre se puede escribir como menos 1 a la n, más menos 1 elevado a n más 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para n par, lo que va a ocurrir es que este término va a ser 1, pero cuando el n sea par, este término va a ser menos 1. Entonces, si se fijan, si yo calculo esta que está acá,
diverge, y esta que está acá también diverge. Nosotros vimos que diverge, pero su suma existe. Pero si yo trato de calcular el límite de u sub n más b sub n, el límite debería ser 0, mientras que si yo llego a separar, este límite no existe y ese otro límite tampoco existe. Es decir, si yo tomara límite en esta igualdad, no puedo hacerlo, digamos. No puedo tomar límite, porque ahí el límite de 1, no puedo decir que esto no es correcto. O sea, no es correcto que yo diga que esto es el límite de menos 1 a la n más el límite de menos 1 a la n más 1. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque los límites no existen. En esta propiedad es muy importante que yo siempre diga, dado que los límites existen, yo puedo decir que el límite de la suma es la suma de los límites, y lo mismo con el producto, la resta y la división. ¿Ya? Así que eso es importante, no es llegar y escribir el límite de una suma, la suma de los límites, tengo que verificar que los límites existen primero. Ya, veamos algunos ejemplos de aplicación. Vamos a usar el álgebra de límites para calcular el límite de este cociente. ¿Ya? Ya. Fíjense que uno ya conoce algunos límites. Por ejemplo, uno conoce el límite de 1 partido por n. Uno sabe que ese límite vale 0. Y por el álgebra de límites, uno puede demostrar que el límite de cualquier constante dividido en n también es 0. ¿Ya? Porque en el fondo es tomar la sucesión constante y multiplico por la sucesión 1 partido por n, y dado que uno converge a y el otro a 0, el producto tiende a 0. O directamente lo puedo, digamos, demostrar usando la definición. Lo importante es que estos límites son límites que nosotros ya hemos visto. Ya, vamos a calcular este límite usando estos dos límites que nosotros ya conocemos. Entonces esto va a ser el límite, y voy a dividir arriba y abajo por n. Entonces si divido arriba y abajo por n, me va a quedar 2 más 1 partido por n, dividido en 3 partido por n, menos 3. Y ahora, lo que nosotros podemos decir es, a ver, en el numerador, este término es la sucesión constante igual a 2 que converge a 2. Y esta es la sucesión 1 partido por n que tiende a 0. Así que, por álgebra de límites, dado que los límites existen, su suma debería ir a la suma de los límites, y por lo tanto, todo este término que está acá debería converger a 2. Y lo vamos a anotar así. ¿Ya? Es una notación solamente, hay que argumentar correctamente. Después, ¿qué pasa en el denominador? En el denominador tengo esta sucesión que converge a 0 por esa propiedad que está ahí, y le estoy restando la sucesión constante, que las sucesiones constantes ya están estabilizadas, así que esto converge a 3, y por álgebra de límites, el denominador converge a la resta de los límites, es decir, converge a 0 menos 3, que vendría siendo menos 3. Y por lo tanto, lo que ahora yo puedo mirar es que en el numerador hay una sucesión que converge a 2, y en el denominador hay una sucesión que converge a menos 3, que es distinto de 0. Y por lo tanto, lo que yo puedo decir es que por álgebra de límites, el límite de la división es la división de los límites. Y como el límite del numerador era 2, debería ser 2, y el del denominador, el límite vale menos 3, esto debería ser menos 2 tercios. ¿Ya? Y ahí calculamos el límite. Ya. Tengan en cuenta que en este caso estamos calculando el límite de un cociente, y en el cociente los dos términos que aparecen ahí son de grado 1. Entonces es súper útil en ese caso cuando yo tengo, vamos a ver, tengo dos polinomios, divido dos polinomios, lo que yo trato de hacer es dividir por el término de la potencia más grande.
y a partir de eso yo voy a poder calcular esos límites. Ya. Veamos otro ejemplo. De igual manera, este que está acá se puede escribir como el límite, voy a dividir arriba y abajo por n, 2 más 4 dividido en n, dividido en 3, más 1 partido por n. Y ahora, de nuevo puedo usar el álgebra de límites. El numerador, esta sucesión converge a 2, esta sucesión converge a 0, así que el numerador converge a 2. Eso es por álgebra de límites, pues esto tengo que decir el límite de la suma de los límites. En el denominador, esta sucesión converge a 3 porque es la sucesión constante, ya está, es su límite, y esto que está acá converge a 0. Luego, por álgebra de límite, el límite de una suma es la suma de los límites, siempre y cuando los límites existan, este término debería converger a 3. Y ahora tengo que en el numerador la sucesión converge a 2, en el denominador la sucesión converge a 3, y el límite de una división es la división de los límites siempre y cuando los límites existen, que es el caso. Así que este límite vale 2/3. ¿Ya? Ya. Vamos a ver un último ejemplo similar. Ya. Fíjense que tenemos este término que está acá, que aparecen muchos límites. Lo importante es que vayamos viendo qué es lo que puedo decir con cada uno de los límites. Por ejemplo, el límite. Y, o sea, voy a ver qué es lo que ocurre con cada uno de los límites para después ocupar álgebra de límites. Entonces, 2 partido por n, es claro que esa sucesión tiende a 0, que es el primer término que aparece, ese de ahí. Después el término 3 dividido en raíz de n, por coseno de n a la n, partido por n factorial. Ya, ese término asusta un poco, pero lo que yo tengo que darme cuenta es que esa sucesión que está acá es nula, y el coseno siempre está entre menos 1 y 1, por lo tanto es acotado. Así que este límite es un límite de una sucesión nula por una sucesión acotada, así que también converge a 0. Después, el término 2n más 1 dividido en 3 menos 3n es justamente la sucesión que aparece en el primer ejemplo que vimos. Es la sucesión que está ahí, que nosotros vimos que convergía a menos 2/3. Así que converge a menos 2/3. ¿Ya? Ya, así que ahí están los límites del numerador. Y lo que uno ve es que todos los límites del numerador, si se fijan, converge a 0, 0, por lo tanto, si yo quiero ver a cuánto converge el numerador, simplemente tengo que usar álgebra de límites y esto debería converger, la suma debería converger a menos 2/3. ¿Qué pasa con el denominador? Es menos 1 a la n partido por n, y esta sucesión, el menos 1 va oscilando, pero al dividirlo por n, igual converge a 0, porque el n lo va haciendo que sea más pequeñito. Y el término 2n más 4, dividido en 3n más 1, es justamente el segundo ejemplo que vimos de álgebra de límites, y esto converge a 2/3. Así que, si yo miro y veo los resultados, lo que ocurre es que en el numerador lo que tengo es una suma, y cada uno de los límites converge, y de hecho lo que va a ocurrir es que al usar álgebra de límites, el numerador va a converger a, y lo voy a escribir así, 0, que aporta el primer límite, más 0, que aporta el segundo, menos 2/3, que aporta el primero, o sea, perdón, el tercero, dividido, y yo ya sé que el denominador, en este caso, tiende a algo distinto de 0, así que puedo ocupar el álgebra de límites, esa es un poco la idea. Después, 0, que aporta el término menos 1 a la n dividido en n, más 2/3, que aporta el término, el que está acá, 2n más 4 dividido en 3n más 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtengo acá? Que el resultado de este límite vale menos 1. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que justamente el álgebra de límites nos va a permitir calcular límites cuando son límites del estilo
suma de otras sucesiones, producto, resta o divisiones. Lo que yo tengo que conocer es cómo se calcula el límite de cada uno de los términos que van apareciendo dentro de esta suma. Es decir, como límites, digamos, que son de funciones más sencillas. Ya. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con, qué es lo que pasa con las sucesiones positivas cuando yo le aplico raíz. Bueno, lo que ocurre es que si yo tengo que una sucesión es positiva y converge a un cierto valor L, y acá por positiva me refiero a mayor o igual que 0, entonces la raíz de la sucesión a sub n converge a la raíz de L. Es decir, tiene una propiedad especial que me dice que lo que estoy diciendo acá es que puedo, digamos, si quiero calcular un límite, basta que yo calcule lo que está dentro de la raíz y después le tomo la raíz al resultado. Entonces, ¿cómo se aplica este resultado? Fíjense que si yo tengo la sucesión 1 más 1 partido por n, eso converge a 1 por el álgebra de límite. Esta converge a 1 porque es la sucesión 1 y este converge a 0. Y ahora, si yo quiero saber lo que dice esta proposición, si yo tengo que esa sucesión converge a 1, puedo aplicar raíz y la raíz de 1 más 1 partido por n va a converger a la raíz de 1. Así que esta propiedad me dice que la raíz se comporta de buena manera respecto a los límites, ¿ya? Es decir, si yo tengo una sucesión convergiendo a algo y la sucesión es positiva, puedo tomar raíz y el límite va a ser la raíz de el límite. ¿Ya? Ya. Es importante que ustedes tengan en cuenta que en estos casos, cuando uno calcula límites, a veces la expresión que a mí me dan no necesariamente es la expresión que es más fácil para calcular el límite. Entonces, ahí ustedes tienen que practicar porque a veces en el cálculo de límite me dan una expresión y yo tengo que escribir a través de una racionalización o a través de una identidad, transformarlo en algo que sí yo pueda calcular. Así que ahí hay un trabajo que tienen que desarrollar ustedes, que es aprender a calcular estos límites, ¿ya? O conocer las técnicas, digamos, más explícitamente. Ya. Voy a terminar la clase con algunos límites que ustedes ya después van a poder usar, y es lo que se llama los límites conocidos, o límite importante. Ustedes después lo pueden usar directamente. Lo primero es el límite de 1 partido por n igual 0, ese es el límite básico. Después, el límite de 1 partido por n a la k, cuando el k es un natural, mayor que estricto que 0. O sea, 1 partido por n al cuadrado tiende a 0, 1 partido por n al cubo, etc. Y el tercero es lo que corresponde a una sucesión, cuando la sucesión se escribe como una división de polinomio, ¿ya? Donde el polinomio que está en el numerador es de grado P, ahí, es de grado P, y el que aparece en el denominador es de grado Q. Y lo que nosotros vamos a tener es que si el, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces la sucesión tiende a 0. Si tienen igual grado, entonces la sucesión converge a la división de los coeficientes que acompañan a las potencias más grandes, ¿ya? Y si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces la sucesión va a diverger, ¿ya? Y acá voy a dar ejemplos sencillos de esta propiedad. Por ejemplo, si yo tengo la sucesión n al cubo partido por n al cuadrado más 1, después, si tengo la sucesión n cuadrado más 3, dividido en 7 más 2n cuadrado, y el tercero va a ser n más 8 dividido en 2n cuadrado más 1. Ya, vamos a ver cómo funciona. Ya, nos gustaría ver qué pasa con el límite, por ejemplo, de esta sucesión. Y yo me doy cuenta que en este caso el grado del numerador es 3, siendo que el grado del denominador es 2. Por lo tanto, yo estoy en el caso que está acá,
donde el grado del numerador es más grande, así que esta sucesión diverge. ¿Ya? Cuando los grados son distintos, es súper fácil decir si el límite es 0 o diverge. En el tercer caso, lo que ocurre es que el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Por lo tanto, el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador, así que este converge a 0. Ya, en el tercero, o sea, en el segundo ejemplo, lo que ocurre es que el grado del numerador es 2 y el grado del denominador también es 2. Por lo tanto, estaría en presencia del segundo caso, el que está ahí. Entonces, lo que dice acá es que en realidad esto debería converger a el cociente entre los coeficientes que acompañan las potencias más grandes. En este caso, el coeficiente que acompaña la potencia más grande es 1 y acá es 2, así que el límite debería ser 1/2. ¿Ya? Ya. Así que esa es una aplicación cuando yo tengo una división en el fondo estoy calculando el límite de un cociente de polinomio, puedo ocupar esa regla para calcular los límites. ¿Ya? Así que bueno, con esto llegamos al fin de esta sesión. El objetivo era ver reglas que me permitieran calcular límites a partir de algunos límites conocidos, como por ejemplo 1 partido por n, 1 partido por n a la k, y vimos el concepto de sucesión nula, sucesión acotada, vimos también que nula por acotada es una sucesión nula, vimos el álgebra de límites, vimos que eh, el límite de una raíz es la raíz del límite, siempre y cuando la sucesión converja, y vimos estos límites importantes que ustedes pueden ocupar eh, durante, durante su desarrollo. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.